Les voy a invitar a abrir sus Biblias en el libro de Hechos 13, del versículo 1 al 4. Ponemos de pie y leemos en el nombre del Señor. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto a Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando a estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucía y de allí navegaron a Chipre. Puede tomar su asiento. En el desarrollo de nuestra vida, nosotros estamos acostumbrados a muchos cambios, tanto cambios de pensamiento, cuando uno va creciendo. El otro día conversaba, cuando uno está en el colegio tiene pensamientos distintos, va desarrollando su carácter, van teniendo cambios físicos. Vemos que la sociedad también sufre cambios temporales y hoy más que nunca estamos viviendo tiempos de cambio importantes. Vemos que la sociedad se mantiene en cambio, la juventud cambia, los líderes cambian, las etapas de nuestra vida cambian y todo cambia, todo cambia, decía una cantante argentina. Pero lo único que nunca cambia y que siempre va a ser igual es que el Espíritu Santo sigue guiando a su iglesia. Que el Espíritu Santo no está en silencio, sino que Él está buscando corazones que le adoren, iglesias que le escuchen y creyentes que estén dispuestos a seguirle. Un ejemplo claro de cambio es lo que estamos viviendo como país. Estamos viviendo que ahora se vienen las elecciones, es una elección importante que define el futuro de un país, porque se va a elegir un líder que es la cara visible de nuestra nación, y esto trae expectativas, que la gente piensa que lo va a hacer mejor, quién va a tomar las mejores decisiones, y yo creo que nosotros como iglesia pensamos en escoger a la persona que represente más nuestros ideales. Eso es lo que yo creo y espero en el Señor. No nos vamos a desviar en el camino. Y nos invaden las preguntas, los cuestionamientos, ¿cierto? Y nosotros debemos concentrarnos siempre en lo más importante, que es Jesús, pues es Él el importante, el realmente importante es Él. Y lo que Dios quiere decirnos hoy es que a pesar de todos estos cambios, de que nuestra vida cambie, que todo vaya variando en nuestra vida, el Espíritu no cambia y Él nos sigue guiando el día de hoy. El texto principal de hoy es Hechos 13, del 1 al 4, y lo cual nos muestra una iglesia multicultural. Como veíamos en el versículo 1, ahí nos muestra a todos los líderes que estaban en ese momento. Por eso era una iglesia multicultural con distintas clases sociales, distintas culturas, pero sin embargo era una iglesia que estaba muy activa y que no tenía temor a ser usada por el Espíritu Santo. Y esa es la convicción que nosotros debemos tener hoy en día, que no importa la diferencia que tengamos, lo único importante es Cristo, y debemos tener esa convicción como iglesia. Porque la voz del Espíritu Santo no es un eco del pasado, no es algo que haya estado anterior, sino que también es una dirección viva para el presente, para nosotros. ¿Dónde ocurre esto? Esto ocurre en Antioquía. Antioquía es una iglesia también, es una ciudad importante y clave, porque hay como tips para cuando esté conversando con la gente, usted diga: en Antioquía fue donde nos dijeron cristianos por primera vez. Ahí fue, en Antioquía, una iglesia con un liderazgo diverso, con muchas personas a cargo, pero donde no habían competencias, sino que todos ponían los dones y ponían todos sus talentos para complementarse, para seguir guiando a la iglesia. Era una iglesia unida en oración donde todos participaban juntos, no era una competencia, sino que no había ningún individualismo, sino que todos unánimes exaltaban el nombre del Señor. Era una entrega colectiva. Y eso lo logramos siempre y cuando veamos que el blanco perfecto es Jesús. En Antioquía hubo un punto de inflexión. La iglesia venía avanzando y cuando llegamos a Antioquía comienzan los viajes de Pablo. Eso para otra predicación. Comienzan los viajes de Pablo, sabemos son 3 viajes, después un viaje a Roma, pero ahí es donde cambia el enfoque, donde Jesús cambia el enfoque hacia la misión mundial, y que es llevar el evangelio a todo el mundo. Desde Antioquía empieza a disparar para todos lados. Entonces ahí queda demostrado que desde ese momento el mensaje se viene cumpliendo desde el principio,
porque en ese entonces el Espíritu Santo guió a la iglesia hacia el propósito eterno. Y el Espíritu Santo no habla desde ahí solamente, sino que viene guiando desde mucho antes. En el Antiguo Testamento vemos cómo Dios guía por medio del Espíritu Santo al pueblo. Moisés es un claro ejemplo, pues Dios le hablaba constantemente, mostrándole los lineamientos y los pasos que debía seguir para instruir a la iglesia. En Isaías 30:21 dice: ya sea que te desvíes a la derecha o a la izquierda, tus oídos percibirán a tu espalda una voz que te dirá: este es el camino, síguelo. El Espíritu Santo guiando al profeta Isaías. Y en Romanos 8:14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. La enseñanza es que la iglesia que busca a Dios escucha a Dios, y eso es lo que debemos hacer. El día de hoy vamos a ver 3 puntos claves de estos versículos, y el primero es que el Espíritu guía en medio de la adoración. Hechos 13:2 dice: ministrando estos al Señor y ayunando. Esto quiere decir que la guía del Espíritu Santo nace en una atmósfera de adoración profunda y sincera, cuando nosotros nos entregamos y derramamos nuestra mente y nuestro corazón a adorar y verlo a Él, y que nuestra adoración sea solo a Él. No importa quién está al lado mío, yo levanto mis manos, yo le entrego cantos de adoración, yo me derramo delante de su presencia. Es en ese momento cuando ocurre que el Espíritu guía nuestras vidas. Vemos que en esos momentos los líderes no estaban planificando cosas, no estaban juntando, viendo qué vamos a hacer más adelante, no, lo que ellos estaban haciendo era ministrando al Señor. No se estaban quejando, ellos no estaban de espectadores. Espectador es alguien que se queda a mirar nomás, y no estaban esperando que el Señor usara al del lado. No, el Señor va a usar a Tito, el Señor va a usar a nuestra hermana Naya, a Eric. No, ellos estaban entregándose al Señor para que Él se manifestara. Estaban adorando, sirviendo y rindiéndose en adoración y ayuno. ¿Y dónde más podemos confirmar esto? Que la adoración es algo potente. En 2 de Crónicas 20, 21-22, vemos la historia del rey Josafat, un rey de Judá. Dice la Biblia: y había consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentas sagradas, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Estaba loco el rey, po. Imagínense, se viene una guerra aquí, como nos acuerdan para el terremoto. Bueno, allá en Coronel nos pasaba que nosotros nos decían: vienen los de Michayhue a robarse todo. Y a los de Michayhue le decían: vienen los de Coronel a robarse todo. Imagínense que en medio de ese enfrentamiento viniera un pastor y se levantara y le dijera a la gente: hermano, cantemos nomás, cuando vengan, adoremos al Señor, mientras ellos vienen con palos, con pistolas, con cuchillas, adoremos. ¿Usted haría eso? No, la hermana mueve la cabeza. No, la hermana que tenía 2 pistolas en los bolsillos. No nos seríamos tan locos, pero sin embargo, ¿qué hizo el rey? Le dijo al pueblo: adoremos, cantemos, pues Dios nos va a dar la victoria. ¿Y qué hizo el Espíritu Santo? Le dio estrategia de victoria al pueblo, y sin usar espadas, el Espíritu Santo respondió y los guió en medio, y salieron victoriosos. Isaías también tuvo una visión clara del llamado de Dios mientras adoraba en el templo, porque Dios prepara el corazón para el oír: ¿a quién iré? Dios nos prepara para que nosotros escuchemos el llamado del Señor. En Éxodo 33, del 9 al 11, también vemos como Moisés hablaba con Jehová. Qué loco, así como, ¿a quién no le gustaría poder hablar con el Señor cara a cara? Moisés lo hacía cuando él se encerraba en la tienda de encuentro y tenía un momento de adoración íntima. También pasa, no es necesario la iglesia, también tenemos nuestra casa, tenemos nuestra pieza. No estoy diciendo que la iglesia no es necesaria, es muy necesaria, pero no tenemos que venir solamente a la iglesia a adorar, porque también tenemos nuestra intimidad, nuestra habitación, el aposento de nuestra casa. Dios le hablaba a Moisés cuando entraba en esa tienda de encuentro, un lugar de adoración íntima. Nosotros también lo podemos hacer. En Juan 4:23
La Biblia nos dice que los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Porque lo que Dios busca son adoradores. Dios no busca activistas religiosos. Dios no busca a esa gente que viene a la iglesia de 7 a 9 porque la novela es ahora fome, no me gusta. Porque Agua de Oro no me gusta. Entonces voy a ir a la iglesia. Lo que Dios busca son adoradores. Ejemplos de la Biblia donde hay una guía en la adoración, por ejemplo, es el profeta Eliseo en 2 de Reyes 3:15 dice: traedme ahora un músico. Entonces mientras el músico tocaba, venía la mano de Jehová sobre él. Entonces vemos que la música en adoración, no la música, no la música, la música lenta no es solo la música para adorar, sino que la adoración es una disposición de nuestro corazón. Vemos ahí cuando la música abría un ambiente de adoración y un ambiente profético. David en los Salmos recibía constante guía del Señor y no era en la guerra, no era de la estrategia militar, sino que era de la presencia del Señor. En Salmos 27:11 dice: enséñame, oh Jehová, tu camino. Jesús mismo es un claro ejemplo. Jesús es el claro ejemplo para todas las cosas que nosotros queramos hablar. Antes de elegir a los 12 discípulos, pasó la noche orando al Padre. Eso lo vemos en Lucas 6:12. No es que Jesús dijo: hoy día quiero a 12. No, Él se postró en oración y adoración para que el Padre se lo revelara. Vemos que esa elección tan clave vino en un momento de adoración e intimidad. ¿Se acuerdan antes de estas teles antiguas que uno y funcionaba? Cuando tenían que alguna moverle con el alicate. Yo cuando preparaba este mensaje le hablaba con mi esposa y me decía: no, yo tenía estas teles donde me hacían subirme al techo a mover la antenita. ¿A quién no le tocó? Sí, a mí me mandaban y de puro maldadoso me tenían 15 minutos, aunque la tele ya se veía ya. Entonces, nosotros nos subimos al techo, ¿para qué? Para buscar una señal más clara, para que la tele se viera mejor. Y para encontrarnos con el Padre también tenemos que hacer eso, tenemos que buscar el rango de frecuencias, como hablábamos ayer, las frecuencias exactas, como lo son las radios. Y muchas veces pensamos que la frecuencia para encontrarnos con Dios es la actividad, es hacer muchas cosas, pero la verdad es que para sincronizarnos con el cielo debemos estar más cerca del Señor, debemos entrar en su presencia en adoración. No se trata de hacer más, sino que se trata de rendirse más profundamente ante Él. Podemos estar llenos de actividades, podemos compartir todos los días los versículos bíblicos, pero si no nos centramos en eso, vamos a estar vacíos de conexión con el Señor. Por eso, antes de todo lo que hagas, de tomar decisiones, de resolver los problemas de la casa, de resolver tus problemas en el trabajo, para los más jóvenes, antes de un certamen, antes de una prueba, antes de cualquier cosa, Dios nos dio herramientas claves. Tenemos que detenernos y orar, adorarle, rendir nuestra voluntad, y créeme que el Espíritu te va a hablar, Él te va a acompañar. No te estoy diciendo que no estudies, no, estudia, y antes de eso pídele al Señor y Él te va a traer a tu memoria las respuestas para que te vaya bien. Así es, te lo digo yo. Aunque de repente tampoco estudiaba, pero esa no es la idea. Entonces, tenemos que hacernos la siguiente pregunta: ¿nuestra vida está llena de ruido o está llena de la presencia del Señor? Eso es algo que tenemos que tener claro. Entonces el punto 1 nos dice que el Espíritu guía en medio de la adoración. El punto 2 dice que el Espíritu Santo sigue hablando con claridad. En el mismo versículo, Hechos 13:2 dice: dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los hemos llamado. No fue una corazonada. No fue una idea que Dios puso en uno de los líderes de decir, ya mandemos a estos dos. No, fue el Espíritu Santo mismo quien habló a ellos y dio una orden directa. Esto nos recuerda que el Espíritu Santo no está en silencio, que el Espíritu Santo sigue asignando, enviando y hablando con autoridad. Dios sigue hablando con voz clara, con propósito, a los corazones que están dispuestos, a los corazones que están disponibles para servir y ser sensibles ante su presencia. Dios sigue hablando hoy porque el verbo está en presente, no dice decía,
va a decir, sino que dijo el Espíritu Santo. Lo que refleja que el Espíritu Santo hablaba en medio de su iglesia cuando estaba unida, cuando estaba madura y en adoración. Dios habla a los que están sirviendo con un corazón dispuesto y un corazón entregado al Señor. Bernabé y Saulo ya estaban activos, no estaban esperando el gran llamado para hacer algo. No sé si alguna vez acá hicieron la obra esa de Marta y María. Hay una obra muy conocida donde está Marta y María y una no hacía nada porque estaba esperando el llamado y la otra hermana seguía buscando al Señor. Y Dios no quiere que nosotros estemos quietos esperando que Él venga a llamarnos, sino Él quiere que estemos activos en su presencia, estemos activos en un llamado para todo lo que Él quiere usarnos. Tenemos grandes ejemplos en la Biblia. David fue llamado cuando cuidaba ovejas, Eliseo fue llamado cuando oraba con los bueyes, Mateo fue llamado cuando él trabajaba cobrando impuestos, porque el Espíritu Santo no sugiere, el Espíritu Santo asigna. No es una consulta, Dios no les dice, ¿se pueden apartar? ¿Podrían apartarse? No, el Espíritu Santo dice, apartadme. Él no pide permiso. Él no te va a pedir permiso cuando quiera usarte. Él no va a pedirte permiso, Él te va a dar un propósito y Él te va a usar. La voz del Espíritu viene con claridad cuando hay corazones que no discuten, cuando hay corazones que no titubean, cuando, Señor, ¿será tu voz? Señor, ¿eras tú, Señor? No. Dios busca corazones, ya vamos nomás, en el nombre del Señor, corazones que obedecen. Juan 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Dios sigue hablando, Dios sigue guiando y Él sigue confirmando. En Primera de Samuel 3:10 dice, hablaba Jehová, porque tu siervo oye. La actitud correcta para oír la voz del Espíritu Santo es estar dispuestos. Moisés, cuando estaba en la zarza ardiente, Dios le hablaba con claridad, aunque él no se sentía capaz. Nehemías era un copero sin experiencia militar y aún así el llamado nació en su corazón con una carga espiritual y una visión clara. Pedro en la barca es un claro ejemplo. Dios le dice, tíralas de nuevo, y él, no. Y Jesús, tíralas de nuevo, le dijo. Le da una dirección después de un esfuerzo toda la noche, un esfuerzo vacío que no lograron nada. Pero Dios les mostró que el llamado no es por logro, sino por obediencia. Dios no busca tu perfección. Dios no busca gente perfecta. Dios busca gente que esté dispuesta. Dios no ve nuestra perfección, sino que ve nuestra disposición. Amén. Nadie es perfecto. Tenemos algunos problemas, pero no. Nadie es perfecto y Dios no te va a buscar desde la perfección. No te sientas menos, no te sientas inútil porque no eres perfecto. Dios con mayor razón te va a utilizar. Si tú estás dispuesto a obedecer, Dios te va a usar. Muchos no oyen a Dios porque esperan instrucciones sin estar involucrados, sin estar en una búsqueda constante. Dios te va a hablar mientras tú sirves, no mientras esperas sin hacer nada. Hoy día tú estás disponible o solamente estás interesado por lo que Dios puede hacer. ¿Sirves para ser visto o sirves para ser enviado? ¿Dónde está tu corazón? Esto es como un GPS espiritual. ¿Cuántos aquí conectan el teléfono a la radio y colocan el mapa? ¿No lo han visto eso? Ya. Cuando usted va en el auto, la españolita le dice, gira a la derecha en 100 metros. Pero le dice que se mueva cuando usted va avanzando. Si usted está quieto, la españolita no le dice nada. Asimismo, es Dios con nosotros. Dios no nos muestra un mapa completo. Él nos va guiando a medida que nosotros vamos hablando. La dirección del Señor llega cuando nosotros estamos dispuestos, no cuando nos cruzamos de brazos a esperar. Así es Dios con nosotros. Por eso, la invitación hoy día es que tal vez no te sientes listo, tal vez te crees indigno, pero el Espíritu te está mirando como a Bernabé y a Saulo, no por tu perfección, sino por tu corazón dispuesto. Hoy puede ser el día en que tú te entregues en adoración y Dios te diga, apartadme a ese hijo, apartadme a esa hija para lo que yo tengo preparado. Apartadme
apartarme a Pedro, apartarme a Rodrigo para el llamado que yo tengo para su vida, para ese propósito. Hoy puede ser el día. Solo necesitamos abrir nuestro corazón, entregarlo, decirle: Dios, estoy dispuesto. Heme aquí, Dios, para tu propósito. Punto 3. La guía del Espíritu Santo activa la misión que hay en nosotros. En Hechos 13:4 dice: entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucía y de allí navegaron a Chipre. Soltó agüita. El mover del Espíritu no termina en una experiencia espiritual, sino que activa una misión visible y poderosa. El pasaje no dice ellos salieron cuando se sentían listos. No. El pasaje nos dice ellos salieron porque la iglesia los eligió, porque hicieron una votación, ya el que sacó más puntos, vamos. No. Dice que fueron enviados por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien guía, quien activa, quien impulsa y quien lanza. La adoración produce una misión. Todo este tema comenzó con ayuno. Antes conversábamos con las hermanas que veníamos en el auto, que a mí más que el ayuno me gusta el desayuno, es más rico. Pero el ayuno también nos sirve, es difícil y poco usado por el pueblo. Pero el ayuno, la adoración y oración son cosas que nos llevan a cosas superiores. Pero no terminó todo ahí, sino que la verdadera adoración de ellos movió el obedecer de una forma activa. El Espíritu Santo nunca te va a tirar hacia adentro, sino que siempre te va a impulsar hacia afuera. Porque el envío no es para comodidad, sino para la expansión del reino. Las iglesias que se controlan, las personas que nos controlamos por estructuras, no llegamos a ninguna parte, pero cuando somos guiadas por el Espíritu Santo, Dios nos lleva a más allá de lo que nosotros mismos nos imaginamos. Porque lo que nace por el Espíritu Santo, cuando somos guiados por el Espíritu Santo, todo trasciende por generaciones y se mantiene en el tiempo. Es así. Cuando nosotros nos postramos y obedecemos al Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos toma y vamos a ser recordados porque obedecimos, porque su misión era grande, su visión era mayor, el propósito era superior al que nosotros pensábamos. Todo se va a mantener porque fue el Espíritu Santo a quien oímos. Este envío marcó el inicio de los viajes misioneros. Y estos viajes afectaron a naciones completas. Se formaron iglesias históricas. Y lo que vemos que comenzó en un cuarto, cambió el mundo cristiano hasta el día de hoy. Porque la adoración que tú entregas no es para que los coristas se sientan más contentos porque hay más gente llorando, no es eso. Porque la adoración que tú entregas puede marcar un antes y un después en tu vida. Puede marcar un antes y un después en el propósito que Dios tiene para ti. El propósito que por mucho tiempo dejamos de lado, Dios lo puede activar. Tal vez Dios te puso en un trabajo difícil. Te puso en un trabajo rodeado de gente inconversa, de gente blasfema, de gente que habla de la cintura para abajo. Pero es difícil evangelizar así. Es difícil hablar del Señor, pero bajo la guía del Espíritu Santo tú puedes ser usado de manera sobrenatural, que ni tú te vas a dar cuenta cuando tú seas objeto de bendición en ese grupo. Dios te va a usar de una manera gloriosa, pero ¿qué tienes que hacer? Tienes que adorar. Tienes que adorar y buscar al Padre. Créeme que si tú adoras y buscas, vas a encontrar las respuestas que por mucho tiempo has buscado. Y no hablo solamente de eso en tu vida, en tu familia, en tus relaciones, en toda parte. Si no tienes trabajo, busca al Señor, adora. Él tiene respuesta para tu vida. Él tiene propósitos para ti. Mateo 28:19 dice: por tanto, id y haced discípulos. Es una orden viva hasta el día de hoy. No se los dijo solo a ellos y ellos nomás tienen que ir a buscar discípulos. Nosotros también, aunque nos cuesta. En Isaías 6:8 dice: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí.
Es una visión de adoración que llevó a una respuesta misionera maravillosa. La Biblia dice: ¿cómo pues invocarán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? La misión comienza con un envío real, no solo con un deseo, y ese envío viene de la mano del Señor. Lucas 4:18 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para anunciar. El Espíritu guía siempre con un propósito misionero. Siempre Dios quiere que vayamos más allá. A Abraham le dice: sal de tu tierra. Ese fue un llamado para convertirse en bendición a todas las naciones. Felipe y el etíope, el Señor le dice: levántate y ve. Iba a saber él de que iba a llevar la semilla del Evangelio a África. El Espíritu fue por un ángel y por el Espíritu le dijo: anda. ¿Y qué hizo él? Hizo caso. ¿Y qué hizo? Plantó la semilla del Espíritu en otros lugares. Pedro con Cornelio también, aunque su cultura les decía que no fueran, el Espíritu los envió a predicar a los gentiles. La iglesia creció y la iglesia va a seguir creciendo porque alguien obedeció al Espíritu Santo y rompió los esquemas que por mucho tiempo los tenían atados. Esto es como cuando vamos a acampar. Vamos a los bautismos a acampar y queremos ir al baño y tomamos la linterna, ¿cierto? Y vamos con la linterna. La linterna no nos alumbra todo el camping, sino que nos va alumbrando de a poquito. Nos alumbra lo suficiente para que demos el siguiente paso. Dios tal vez no te va a revelar todo tu destino y toda tu vida, no te va a decir: Pedro, a los 43 tú vas a hacer esto, a los 45 esto, a los 50 esto, a los 55 esto, y cuidado que a los 60 vas a hacer esto, a los 65... No, Dios no hace eso con nosotros. Lo primero que tenemos que hacer es buscarle, porque Él nos va a guiar con claridad cuando decidamos avanzar paso a paso en obediencia. La linterna es útil cuando nos movemos, porque si nos mantenemos quietos no nos funciona. De la misma forma funciona la guía del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos guía cuando nosotros nos movemos, cuando nosotros nos disponemos a seguir avanzando. Nosotros estamos orando para que Dios nos hable, pero sin la intención de obedecer. Nosotros oramos: Señor, aquí estoy, guíame. Ya mira, anda al supermercado y dile al vendedor que Dios lo ama. No, es que yo lo conozco y después ¿qué va a pensar de mí? Así pasa. No es guía si nosotros no estamos dispuestos a movernos cuando Dios lo dice. Muchos oran diciendo: Señor, úsame, pero cuando Dios les abre las puertas para ser usados, se resisten por miedo. Se resisten por miedo, por comodidad. ¿Y qué parte de nuestra vida es la que está esperando una señal? Si Dios ya nos dio una dirección. Estamos dispuestos de salir de nuestra zona de confort. Estamos dispuestos a salir de nuestra Antioquía para alcanzar vidas en Chipre. Estamos dispuestos de salir de aquí y salir afuera a predicarle al que tiene necesidad, a quien Dios nos mandó a buscar, a la gente que está vacía, que está rota. Ese es nuestro propósito. Dios está despertando llamados misioneros en la iglesia, pero a la gente que está dispuesta a salir de la comodidad. Quizás no te está mandando a predicar a Alemania, porque puta que sería bonito. Te está mandando a predicar aquí cerca. No te está mandando a otro país, sino que a dar otro paso. Dios te está hablando a hablar con ese compañero de trabajo, con ese familiar. Te está mandando a liderar algún grupo. Dios te está mandando a compartir con tu familia que no es creyente. A lo mejor vienes solo y tu familia no te acompaña. Dios te está mandando a predicarles a ellos. No tenemos que ignorar la voz del Espíritu Santo, pues Él sigue enviando y Él sigue hablando a nuestros corazones. Pero ¿estamos realmente dispuestos a decir: heme aquí, Señor, envíame a mí? Esa es la pregunta que debemos hacernos. ¿Estamos dispuestos? Hoy el Espíritu Santo sigue guiando, pero busca corazones que estén abiertos, no busca espectadores. Tal vez estás esperando dirección para tu vida. ¿Cuál es tu servicio? ¿Dónde te tiene que poner el Señor? Tu familia. Dios te quiere hablar hoy, pero tú tienes que estar dispuesto a querer escuchar su voz.
Y como iglesia no estamos huérfanos, como iglesia no estamos solos, pues tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores, que Él está aquí y sigue guiando a su iglesia hasta el día de hoy. Vamos, le invito a ponerse en pie, a que tengamos un momento de intimidad con el Señor, a que adoremos, a que tengamos una instancia de entregar nuestra adoración y disponer nuestro corazón a una adoración genuina, a que pongas tu mirada en el Señor y que en este momento seas tú con Dios, una instancia entre tú y Él, donde tus ojos sean puestos y le digas: Señor, aquí estoy. Háblale, entrégate por completo, nada te limita a hacerlo. Si el hermano te mira raro, no importa, ya Él con el Señor. Si tú sientes que la hermanita te está mirando, no importa. Tus ojos tienen que estar puestos en Dios y nada más que Él. Recuerda que Dios sigue hablando a su iglesia hoy y no por la jerarquía. Dios no le habla solamente a los líderes. Dios no le habla solamente a la gente que está más arriba. Dios habla a quienes están en una búsqueda genuina. El Espíritu Santo te mostrará el camino, pero tú tienes que estar realmente disponible. Y como iglesia no estamos en pausa, es un tiempo de escuchar, es un tiempo de obedecer, es un tiempo de actuar. Les invito a que cantemos al Señor y que en este momento lo aproveches para tener un encuentro con Dios, una intimidad, un momento de adoración.